caso de un duelo complicado, ¿qué es mejor? Siempre es una pregunta. ¿Un psicólogo o un psiquiatra? ¿O los dos? Bueno, pues no hay una respuesta única para esta cuestión. Ambos profesionales de salud mental suelen trabajar de forma conjunta. El psiquiatra es un facultativo, es un médico, por lo tanto puede prescribir medicación, y el psicólogo, cuando es clínico o sanitario, puede intervenir en la salud emocional de las personas, pero de ninguna forma podría prescribir fármacos. Entonces, normalmente en casos graves o complicados se actúa de manera conjunta, pudiéndose producir derivaciones. Por ejemplo, imagina que a mí me llega un caso de un duelo realmente complicado que tiene todo tipo de manifestaciones ansiógenas o depresivas, que desde un enfoque puramente psicoterapéutico no llegaríamos a poder abarcar en su totalidad. Pues en ese caso, haríamos una derivación a su médico de cabecera, que por protocolo pues, podría decidir enviarlo a un profesional de salud mental de rango superior, como es el psiquiatra, que valoraría la pauta adecuada. En este caso, pues podría ser medicación o no podría ser medicación. Yo no diría que es mejor, sino yo diría que son profesionales complementarios. Uno tiene la posibilidad de prescribir fármacos porque es un facultativo, es un médico, y el otro se circunscribe al ámbito de la psicoterapia, de las terapias habladas y de la evaluación, por supuesto. Mira, una de las cosas más importantes que hacemos en psicología de la salud es, cuando llega un caso, sea de la naturaleza que sea, más grave, menos grave, es hacer un proceso de evaluación. Si durante ese proceso de evaluación percibimos que necesita apoyos de otro profesional, se deriva a otro profesional para que complemente. En este caso, sí, se puede asumir el caso, se asume el caso. Pero para responder a esta pregunta, yo diría que en función de la gravedad de los síntomas puede requerir de uno, de otro o de ambos. No hay una respuesta nuevamente que podamos decir esto es así, tajante. Hay que valorar a la persona y, una vez producida esa valoración, si la gravedad de los síntomas excede las competencias de un psicólogo sanitario o clínico, tendría que trasladarlo a un médico, como no podría ser de otra forma. Y si no, pues empezaría a trabajar, claro que sí. Muy interesante. Oye, y ahora con la situación de pandemia que hemos vivido, muchas personas han perdido seres queridos de los que no han podido despedirse. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a estas personas para avanzar en estos duelos? Qué complicada, qué situación tan complicada, Dorian, se ha vivido con muchos familiares que no dejaban ya no acompañar a sus seres queridos en el hospital, sino simplemente directamente no podían despedirse de ellos. En ese sentido, lo que aconseja, por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicólogos es realizar algún rito de despedida en casa. Si alguna persona profesa alguna religión en particular y tienen algún rito, pueden hacerlo en casa, sin ningún tipo de problema, y desde luego que normalizar las emociones. Para esto no hay normas claras ni universales que nos salgan a todos, que nos funcionen a todos. Lo que sí recomendaríamos es evitar la culpa. La culpa es una emoción compleja de manejar y pueden aparecer sentimientos de culpa por no haber estado acompañando a esa persona. Pero claro, al mismo tiempo y atravesando una situación sanitaria tan compleja, no se nos permitía, por salud pública, acompañar a esa persona. Entonces, evitar la culpa en la medida de lo posible y, bueno, normalizar el resto de emociones, como puedan ser pues, la tristeza, el dolor, el miedo, un poco la confusión, pero sobre todo tratar de evitar la culpa, hacer algún rito de despedida en casa. Recomienda mucho conservar los objetos de esa persona, por ejemplo. Y ya dependiendo de la relación que tuviéramos con esa persona que se ha ido, imagina, Dorian, que no teníamos una buena relación con esa persona. De repente se enferma por COVID, lo trasladan al hospital, no nos dejan visitarlo y fallece. Imagina el sentimiento de culpa y de pérdida que podemos desarrollar. Vaya, no pude despedirme, no pude decirle que me equivoqué, tal. En ese sentido, normalizar las emociones, evitar la culpa, hacer algún rito de despedida y cuando sea posible, algún rito de despedida ya más
más normativo, como puede ser un funeral, etcétera, etcétera. Pero nuevamente no hay normas claras. No, hay pautas generales que podemos dar, pero cada caso, cada persona es individual y ha de ser tratado como su propia historia personal y sus habilidades de afrontamiento así nos indiquen. Muy bien. Muy interesante. Oye, y por ejemplo, en ocasiones que muchas personas ante la situación de pérdida de un ser querido o de un familiar, un amigo y tal, muchas veces que nos dicen cosas inapropiadas. ¿Qué cosas deberíamos decirle para apoyar a esos amigos, familiares o personas conocidas de nuestro entorno? A la familia me refiero, porque vamos diciendo cosas. ¿Qué decir y qué no decir en esos momentos con el doliente, por ejemplo? Claro, bueno, muchas veces, fíjate que se dice a veces, no, si mi intención era buena, vale, pero tu intención no es suficiente y tu intención, bueno, puede que fuera buena, pero el resultado de lo que has hecho no es nada bueno para la otra persona. Y en ese sentido tendremos, por ejemplo, a minimizar las cosas. Bueno, hombre, no estés mal. Todo el mundo se va a morir en algún momento. Esa clase de afirmaciones no ayudan para nada a la persona que está experimentando un duelo. Vamos a dejar que se expresen y no vamos a coartar sus sentimientos y no vamos a minimizar lo que está sucediendo, por lo que están pasando. Es decir, tranquilo, que todo el mundo se va a ir en alguna u otra parte. Imagínate el duelo por la pérdida de un bebé, por un aborto, un duelo perinatal. Bueno, tranquila, tranquilos, ya lo volveréis a intentar. Bueno, por favor. Imagínate el duelo, claro, imagínate el duelo por la pérdida de una mascota, de su gatito, de su perrito, de lo que sea. Bueno, coges otro, compras otro, adoptas otro. Claro, dicho desde la buena intención, desde nuestra mejor de las intenciones, porque nosotros el sentido común nos dice que si minimizamos algo, pues bueno, la otra persona tampoco le va a dar la importancia que tiene y así se va a olvidar. Pues no, nuestras emociones no funcionan así. Nuestra intención puede ser muy buena, pero el impacto que esas afirmaciones causan en la otra persona es demoledor, porque estamos invalidando sus sentimientos. Es decir, yo me siento triste porque he tenido un aborto, por ejemplo, porque he perdido a mi mascota o porque he perdido a mi abuelito, aunque ya fuera muy mayor, pero yo me siento triste. No invalides mis emociones, no me digas, es lo que tocaba, ya lo volverás a intentar, hay más perritos o más gatitos. No, no me invalide las emociones, deja que me exprese. No coartes mis sentimientos, no me los minimices y en las primeras fases, por ejemplo, del duelo, no trates de minimizarlos y no trates de buscarle el lado bueno, porque una pérdida, por lo menos al principio, no se me ocurre qué lado bueno puede tener. Igual sí que nosotros podemos buscar por sentido común, bueno, búscale el lado bueno, así ya no sufre más. Por ejemplo, dicho con la mejor de las intenciones, nuevamente, que no es que la otra persona sea un monstruo, simplemente es que por desconocimiento y por sentido común utiliza esas afirmaciones, pues no estaríamos ayudando a esa persona. Tenemos que estar a su lado, acompañarles en decisiones. Ante un evento emocional tan catastrófico podemos bloquearnos. Imagínate que tenemos que tomar decisiones del tipo instrumental, solucionar aspectos legales, inmobiliarios, no lo sé, se me ocurren un montón de cosas. Bueno, pues quizás esa persona necesite apoyo para tomar decisiones y ahí tenemos que estar nosotros, apoyándoles y estando a su lado, validando sus emociones y desde luego que preguntando cómo se sienten y acompañándoles en el duelo, pero nuevamente recalcaría lo de la buena intención. No, si mi intención es buena, si yo lo que quiero es que, bueno, esas afirmaciones tenemos que ser muy cuidadosos. Y mira, por ejemplo, a la hora de opinar sin que nos lo pidan, pues no te veo tan mal. Imagínate, claro, hombre, bueno, pues igual voy con una camisa, igual voy con un vestido, igual tengo la cara lavada y tengo un aspecto físico saludable, pero por dentro estoy molido. Vamos a limitarnos a acompañar a la persona sin que tengamos por ello que invalidar sus emociones, sin minimizarlas y sin tratar de buscarle forzosamente el lado bueno. ¿Sabes Que lo que muchas veces... sí.
Sí, sí. ¿Sabes lo que yo pienso? Que muchas veces no estamos, le tenemos mucho miedo al silencio. Entonces, Ah, es tan sencillo, a veces no necesitas decir palabras, estar allí, hay veces un abrazo, hay veces una caricia a esa persona, un guiño. Entonces, hay veces también hay que trabajar esos silencios. Es porque muchas veces estamos acostumbrados a que las personas vienen, incluso cuando nos quieren contar algo, y parece que tenemos que darle respuesta a todo lo que dice. Si le pasó claro, pues eso, tengo que darle respuesta, ¿no? No es necesario muchas claro. veces. Claro, exactamente es acompañar, es meramente estar, que sienta nuestra presencia física y sobre todo nuestra presencia emocional a su lado, Sí, sin sí. más, sin más. Hemos dado a lo largo de este programa hemos dado pautas, ya hemos ido dando una serie de pautas para superar el duelo. ¿Alguna pauta más que quieras darnos, que quieras transmitir a todas las personas que se conectan en este momento? Bueno, pues de forma resumida, si quieres, porque seguramente se nos esté yendo ya el tiempo, Sí. vamos a trabajar sobre todo mucho con la aceptación, vamos a aceptar nuestros sentimientos. Ujú. Ojo, que no todo el mundo siente la tristeza en el mismo grado ante una pérdida, no pasa nada. Vamos a aceptar nuestros sentimientos, ¿vale? No hay un manual exacto sobre cómo se tiene que vivir el duelo. Entonces, dentro de nuestras vivencias, vamos a aceptar las emociones que nos vayan llegando. También podemos comunicar lo que sentimos. Fíjate que la pena si se comparte, Ujú, puede ayudar un poco a su gestión, ¿vale? ujú. Y desde luego que no es buena idea sentir vergüenza o miedo al que dirán. Leche, me siento triste y así soy yo, un ser humano que se siente triste y que comunicamos lo que nos siente, ¿vale? Y en el caso de que tengamos hijos, y conectado con el principio, pues no hay por qué esconderles el dolor. No hay que tener reacciones exageradas cayendo el histrionismo, como comentábamos, pero tampoco ocultarles el dolor de forma sistemática, ¿vale? Es decir, como padres somos capaces de mostrar sentimientos. Si tenemos que llorar, Dorian, lloramos. El llanto es la expresión física de la tristeza. Total. También puede ser de otras emociones, como una alegría intensa, pero en este caso hablamos de duelo, es la expresión física de la tristeza. Tiene un efecto analgésico, un efecto relajante, un efecto calmante. Entonces, no te impidas llorar, no nos impidamos llorar. Vamos a evitar la sobrepreocupación. No podemos superar el duelo realizando un montón de actividades encadenadas o dedicándonos, venga, vámonos, me voy a apuntar a escalada, a ciclismo, a kickboxing, a gimnasio, a lectura y me voy a hacer 3 o 4 cursos que he visto por ahí. Bueno, no son estrategias adecuadas. Vamos a aceptarlos y vamos a evitar sobreocuparnos. Si nos ocupamos en exceso para tratar de enterrar esas emociones, bueno, podemos dificultar el proceso de duelo y, en definitiva, cuidarnos. Aunque no tengamos ganas de hacerlo, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir alimentándonos, tenemos que seguir teniendo una rutina de descanso adecuada y tenemos que intentar evitar caer en el consumo de sustancias que pudiéramos creer que nos pueden conducir a una mejor resolución de esto y, sobre todo, que no tengamos prisa, que nos tomemos nuestro tiempo, que no nos presionamos, que no hay una fecha límite, que siempre, siempre, siempre vamos a recordar a esa persona amada. Siempre la vamos a recordar, no la vamos a olvidar nunca. Lo que va a cambiar es que vamos a dar una respuesta distinta ante ese recuerdo, que durante el duelo es una respuesta de tristeza, de innegable tristeza, y una vez que vayamos superando eso, pues será una respuesta de recuerdo y, sobre todo, pues de gratitud y de los sentimientos que hayamos elaborado. Pero vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos para elaborar el duelo. Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero poder coincidir en otros espacios y estamos a tu disposición para lo que necesites.